Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga de una manera especial en este día que el Señor nos regala para venir temprano a meditar en su palabra, aprender de su palabra, ser edificados en su palabra. Este es su espacio Vida en la Palabra. Yo creo que todo creyente, toda persona que de una forma u otra ha experimentado la salvación en su vida, debe de haber siempre alguna manifestación de esa palabra que se nos ha revelado por el Espíritu Santo a través de este libro que conocemos como la Biblia. Y esa palabra debe de llevarnos constantemente a vivir vida en santidad, vida apartada, vida para el Señor, porque este es el fin último del hombre. Entonces este espacio busca precisamente el contribuir a que usted tenga un conocimiento más acabado de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y precisamente en esta mañana le traemos un poderoso mensaje que lleva por título Viviendo un cristianismo real. Así que yo le invito por favor a que no se aparte de la sintonía y nos acompañe con un corazón dispuesto a ser moldeado por la palabra, y esa palabra le lleve entonces a vivir conforme a lo que la palabra dice es un cristianismo real. Mi nombre es Ramón Sosa, soy pastor de la Iglesia Reformada Palabra de Vida. Estamos en el sector de los Frailes Segundo, Santo Domingo Este. Eso es en el kilómetro 11.5 de las Américas. Estamos aquí para servirle en todo lo que esté a nuestro alcance. Aquí estamos. Nos gustaría oír de usted. Así que si todavía no se ha comunicado con nosotros, o si ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero todavía tiene alguna inquietud o algún motivo de oración que compartirnos, pues yo le invito a que me llame, me escriba o me mande un audio al número 1-809-342-4815. 1-809-342-4815. Que el Señor le bendiga de una manera especial. Oh mi Señor, con reverencia veo todas las obras de tu creación. Estrellas mil, relámpagos de fuego, son tu poder en manifestación. Entonces canta mi alma al Salvador, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces canta mi alma al Salvador, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Andando yo en sombras de los bosques, oigo cantar los pájaros a Dios. En las alturas de los montes siento la brisa suave dando a mi alma paz. Entonces canta mi alma al Salvador, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces canta mi alma al Salvador, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo a Dios su Hijo dando allí en la cruz, llevando mi maldad, mi corazón no puede comprenderlo, porque en la cruz su vida dio por mí. Entonces canta mi alma al Salvador, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces canta
alma al Salvador. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando Él vendrá para arrebatarme, será con voces de aclamación. Me llenará de gozo indescriptible y yo diré cuán grande es mi Dios. Entonces canta mi alma al Salvador. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces canta mi alma al Salvador. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mensaje en esta mañana: viviendo un cristianismo real. Viviendo un cristianismo real. Jeremías capítulo 6 verso 30, Marcos capítulo 11 verso 13, Primera de Juan capítulo 3 verso 18, Apocalipsis capítulo 3 verso 1. En ese mismo orden se los leo. Jeremías 6:30. Los llaman plata de desecho porque el Señor los ha desechado. Marcos 11:13. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Primera de Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana yo quiero decirles a ustedes que si nosotros decimos que somos cristianos, debemos asegurarnos de que nuestro cristianismo es real. Eso es lo primero que tenemos que saber. Si yo digo que soy cristiano, yo tengo que estar seguro de que ese cristianismo que yo digo que vivo y practico es real. El cristianismo verdadero no es algo externo, no es algo temporal, sino que esto es algo interno, es algo sólido, es algo vivo, es algo perdurable. Todas esas cosas debemos de saberlo. Nosotros conocemos, por ejemplo, la diferencia entre el oro sólido y lo que es el latón, que es un material parecido al oro, pero que no es oro y no tiene valor. Lo conocemos, o cualquier otro material que brille parecido al oro. Y sabemos lo que es real y sabemos lo que es una imitación. Podemos decir por el peso, podemos decir no es que no brille igual, podemos decir no es que algo me dice que no está bien eso. Y asimismo, nosotros debemos de pensar en cuanto a nuestro cristianismo. Es decir, ¿mi cristianismo es sólido como el oro, de gran valor, o es algo sin valor, que imita a lo de valor? Y yo quisiera hacerle a usted una pregunta. ¿Usted quiere que ese cristianismo que usted dice vivir le dé consuelo en esta vida y le dé esperanza en la muerte? ¿Quiere usted que ese cristianismo pase la prueba del juicio de Dios?
Si su respuesta es afirmativa a esa pregunta, entonces yo le invito en esta mañana a que usted considere si su cristianismo es real o no. Porque de ahí dependerá los beneficios que usted recibirá más adelante, en el más allá. Si su cristianismo es real o no. Lo primero que yo quiero mostrarles a ustedes en esta mañana, lo importante que debe de ser para su vida, que su cristianismo sea real. Quizás hay alguien que piense que esto es algo que no tiene gran valor, que esto no representa ningún peligro. Y si usted es de esa persona que piensa así, que el ser cristiano no tiene ningún valor para usted, permítame decirle que usted está totalmente equivocado, porque cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos encontramos que la Biblia frecuentemente nos advierte acerca de ese peligro de pensar que el cristianismo es algo que no tiene ningún valor, que no tiene ninguna importancia. Para muestra, yo le invito a que usted se vaya a las parábolas habladas por nuestro Señor Jesucristo. Muchas de esas parábolas señalaban el contraste entre el verdadero cristianismo y aquellos que solamente lo son por lo exterior. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la parábola del sembrador. Tenemos el caso de la parábola del trigo y la cizaña. Tenemos el caso de la parábola del vestido de bodas. Tenemos el caso de la parábola de las 10 vírgenes. Estas se encuentran en un evangelio solamente en Mateo. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 22 y Mateo capítulo 25. Esas parábolas nos enseñan sobre el peligro de un cristianismo externo que no es real. Para muestra, en esta mañana le doy el caso de la parábola de las vírgenes. Nos dice esta parábola que habían 10 vírgenes que estaban a la espera del novio. 5 de ellas eran vírgenes prudentes, prepararon sus lámparas con aceite para cuando llegara el novio ir a recibirle. Pero habían 5 de ellas que eran insensatas y no llenaron sus vasijas con aceite para ir a recibir al novio. Dice que el novio tardó, ¿verdad? Y todas comenzaron a cabecear. Pero a la medianoche se oyó la voz de que el novio venía. Las 5 prudentes se levantaron para ir a recibirla. Las insensatas les piden a las prudentes que le dé de su aceite porque no habían hecho provisión. No se habían preparado. Y ellas, imposibles, no podemos darle porque si les damos nos va a faltar a nosotras y a ustedes también. Y lo cierto es, vayan a comprar, le dicen las que son sensatas, las que son prudentes. En lo que las insensatas van a comprar, llega el novio, se lleva a las vírgenes, cierra la puerta y ya cuando vienen las insensatas le dice, Señor, ábrenos. Y dice, ¿quiénes son ustedes? Ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde para esas insensatas. Ya el tiempo de las oportunidades había acabado. Como también pudimos ver el domingo pasado, llegará un momento en el cual esa gracia que ahora está disponible para todo aquel que viene a Él, llegará un momento en la historia, no sabemos cuándo, ni podemos poner fecha, ese tiempo de gracia se terminará y ya no habrá oportunidad para nadie más. Pero también mire el lenguaje usado por el Señor Jesucristo en contra de los escribas y fariseos. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 23 de Mateo, allí por lo menos vemos 8 veces en los cuales Jesucristo denuncia a estos escribas y fariseos como hipócritas, utilizando el lenguaje más fuerte posible que se pudiera conocer en aquel momento. Y al hablar en forma tan severa, el Señor Jesús nos enseñó cuán abominable es la irrealidad ante los ojos de Dios. La irrealidad, el no ser real. Considere también el hecho alarmante de que ni siquiera hay una sola gracia cristiana que no pueda ser falsificada.
Nosotros tenemos, en la mayoría de los casos, tenemos ejemplos o descripción de esas falsificaciones en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un tipo de remordimiento muy parecido al arrepentimiento que no es real. Por ejemplo, vuelvo y repito la palabra, tenemos el caso de Saúl, tenemos el caso de Acab, tenemos el caso de Herodes, tenemos el caso de Judas Iscariote. Eran personas que aparentaban ser, pero no lo eran. Nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Hay una aparente fe que también puedes dar la apariencia de que es real. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, tenemos el caso de un hombre llamado Simón el Mago. Tuvo supuestamente fe. Aparentemente creyó, pero su corazón no era recto delante de Dios. También hay una aparente santidad que no es real. Nosotros tenemos el caso del rey Joás, que parecía muy santo, que parecía muy bueno, pero esa santidad, esa bonanza duró mientras el sacerdote Joiada estuvo con vida. Nos dice la palabra en 2 de Crónicas 24 que cuando falleció el sacerdote Joiada, inmediatamente este rey se olvidó de las cosas que había aparentado vivir durante la vida del sacerdote. Hay un amor que no es real también. Hay un amor que no es real. Porque el apóstol Juan nos advierte precisamente en esta porción que leímos, que nosotros no debemos de amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay oraciones que no son reales, porque el Señor condenó este pecado en los fariseos, quien el Señor dijo que hacían largas oraciones. Y asimismo era mayor su condenación. Hay oraciones que no son reales. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos pasajes así, a vuelo de pájaro, debería de motivarnos a pensar cuán cuidadosos nosotros deberíamos de ser para asegurarnos de que nuestro cristianismo sea real. Cuán cuidadoso deberíamos de ser. No sea que nos hallemos en una condición similar a estos personajes que les acabo de mencionar, pensando que estábamos y a resumida cuenta no estábamos allí. Ahora bien, visto esta condición de estos personajes que aparentaban ser y nunca lo fueron, yo debería en esta mañana traerles a ustedes algunas pruebas a través de las cuales usted pudiera también examinar si su cristianismo es real. Algunas pruebas. No dé por hecho que todo está bien. Recuerde que este es un asunto de vida o muerte para usted. Entonces necesitamos tomar estas pruebas y decir, déjame ver, acorde a estas pruebas que están en la palabra de Dios, para determinar si mi cristianismo es real o necesito tomar medidas rápidas ahora, en este momento, antes de que sea demasiado tarde. Necesito tomar esas medidas si en alguna de estas pruebas he fallado. Lo primero que usted debe de hacer es preguntarse a sus adentro, porque aquí no estamos, ¿verdad? Ahora, si usted necesita alguna ayuda, algún consejo, estamos para ello, pero tampoco estamos para hasta cierto punto que usted diga públicamente, yo estoy en estas condiciones. No estamos buscando esto, sino que usted pueda autoexaminarse y tomar medidas, preguntarse a usted mismo. Y es lo que usted debe de preguntar, es lo siguiente: ¿qué lugar ocupa el cristianismo en su vida, en su corazón? La vida cristiana, la vida de iglesia, ¿qué lugar ocupa en su corazón? Mis hermanos, no es suficiente solamente creer la verdad con la mente o profesarla con sus labios, o incluso tampoco es suficiente en alguna ocasión sentir
emociones fuertes en su interior. Ni siquiera eso basta. El cristianismo real gobierna el corazón, gobierna los afectos, guía la voluntad, dirige los gustos, dirige las elecciones que usted toma, las decisiones que usted toma. Así es el cristianismo real. Gobierna totalmente su vida. Todo lo que usted hace, incluso hasta lo que usted respira. Cuando usted es un cristiano real, respira cristianismo. Vive cristianismo. Las decisiones que toma están basadas en ese cristianismo. ¿Gobierna su cristianismo en su corazón de esa forma? Respóndase usted mismo. Respóndase. Si es afirmativo, dispóngase entonces a mantenerse allí firme defendiendo eso. Si su respuesta es negativa, entonces tome medidas a partir de esta mañana, a partir de este momento. En segundo lugar, pregúntese a usted mismo, ¿qué perspectiva del pecado ha producido ese cristianismo que usted profesa seguir? ¿Qué perspectiva del pecado? ¿Cuál es su punto de vista con respecto al pecado? ¿Qué cambios ha hecho ese concepto de cristianismo que usted tiene en cuanto a cómo usted ve el pecado? El cristianismo verdadero, el cual el Espíritu Santo es el que produce en el corazón de ese creyente, siempre conduce a una opinión muy seria de la maldad del pecado. Un verdadero cristiano ya no pensará del pecado simplemente como algo desafortunado, lo cual hace que los pecadores sean objeto de lástima. No lo verán así, mis hermanos. No lo verán así. Más bien lo verá como algo abominable, algo que Dios odia, y lo cual hace que el pecador culpable y perdido sea sujeto al justo enojo y a la condenación de Dios. Lo que Dios ve, como Dios ve al pecador no arrepentido, así también el cristiano verdadero lo verá. El cristiano verdadero verá el pecado como la causa de toda la infelicidad en el mundo, la cosa que ha arruinado la creación de Dios. Sobre todo, el cristiano verdadero verá el pecado como aquello que nos arruina eternamente, a menos que nuestra deuda sea pagada y seamos librados de la esclavitud del pecado por Cristo. ¿Es esa su perspectiva del pecado? ¿Aborrece el pecado como Dios lo aborrece? Número 3, pregúntese a sí mismo, ¿qué opinión usted tiene acerca de Cristo? ¿Qué opinión usted tiene acerca de Cristo? Un creyente falso puede creer que Cristo realmente existió. Un creyente falso puede creer que Cristo hizo muchos milagros. Un creyente falso puede creer que Cristo hizo mucho bien a los hombres. Puede mostrar un creyente falso cierto respeto externo hacia Cristo. Un creyente falso puede incluso asistir a la adoración cristiana. Pero un creyente verdadero se gloriará en Cristo como el Redentor. Se gloriará en Cristo como el Libertador. Se gloriará en Cristo como el Sumo Sacerdote. Se gloriará en Cristo como ese amigo sin el cual no tendría esperanza alguna en esta tierra. Un verdadero cristiano confiará en Él, en Cristo, le amará, se deleitará en Él, va a recibir consuelo de Él como el mediador entre Dios y los hombres, y como aquel que es comida, aquel que es luz, aquel que es vida, aquel que es paz para su alma. ¿Es esa su opinión de Cristo? Miren la diferencia. Número 4. ¿Qué fruto
ha producido su cristianismo en su corazón y en su vida? ¿Qué fruto ha producido su cristianismo en su corazón y en su vida? El cristiano verdadero es conocido por sus frutos. Así de sencillo, en pocas palabras. ¿Cuáles frutos? Los frutos de arrepentimiento, de fe, de esperanza, de amor, de humildad, de espiritualidad, de bondad, de autonegación, de perdón, de dominio propio, de fidelidad, de paciencia. Y el grado en que esto se manifiesta, claro está, es variable de un creyente a otro. No todos tienen el mismo nivel de manifestación de esos frutos. No todos están al mismo nivel. Es variable. Pero la raíz de cada uno de estos frutos estará en los verdaderos hijos de Dios. Es decir, el verdadero hijo de Dios manifestará estos frutos. Hay algunos que lo manifestarán con mayor intensidad, otros con menor intensidad. Pero todo cristiano verdadero es llamado a manifestar estos frutos. ¿Tiene usted estos frutos? Número 5. ¿Cuál es su actitud acerca de los medios de gracia y qué está haciendo respecto a ellos? Cuando yo hablo de los medios de gracia, yo quiero decir esas cosas que Dios ha señalado como medios para nuestro crecimiento espiritual. Esas cosas que Dios ha señalado como medios para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Ah? ¿Cuál es su actitud, por ejemplo, hacia el día del Señor? ¿Es un deleite para usted este día, esta reunión? ¿Es para usted un anticipo de esa gloriosa reunión que habrá de venir en un futuro no muy lejano? ¿Cuál es su actitud hacia la adoración pública cuando la iglesia se reúne para orar, para adorar, para escuchar la predicación de la palabra, para participar de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor? ¿Son importantes esas cosas para usted o usted podría vivir simplemente sin ellas? ¿Son una carga para usted? Es algo que déjame hacerlo porque ya me he inventado tantas excusas con el pastor que ya tengo que aparecerme un día por allá. ¿Podría usted vivir sin ellas? ¿Qué usted me dice de lo que es la oración privada? Su lectura de la Biblia. La oración privada, la lectura de la Biblia, ¿son esas cosas una parte necesaria de su vida? ¿Le traen consuelo o le resultan tediosas? ¿Acaso las ha descuidado completamente? Si estos medios de crecimiento espiritual no son tan necesarios para su vida como lo es la comida y la bebida para su cuerpo físico, entonces usted tiene motivos para dudar de que su cristianismo sea real. No es que llegue momentos, ¿verdad?, en que quizás se descuide, pero no puede ser una constante. Una persona que el Señor ha transformado tendrá hambre por su palabra, tendrá hambre por reunirse, tendrá deseo de congregarse, no esperará a que alguien lo empuje a llegar, sino estará motivado, animado para estas cosas. Yo le pido a usted que usted examine su cristianismo ante esas 5 preguntas que le acabo de hacer. Si su cristianismo es real, no tiene por qué temer enfrentarse con ellas de forma honesta. No tiene por qué temer. Pero si no es real, entre más pronto usted lo descubra, será mejor para usted. Porque algún día usted va a tener que enfrentarse con esas preguntas. Si lo hace ahora, todavía hay tiempo de reconciliación, todavía hay tiempo de ponerse a cuenta, todavía hay tiempo de arreglar las cosas. Pero si lo deja para aquel día del juicio, entonces ya en ese momento será demasiado tarde. Ahora usted tiene tiempo para arrepentirse,
Pero si espera hasta aquel día, entonces será demasiado tarde y no habrá oportunidad. Entonces la invitación es que usted enfrente esa verdad ahora. Permítame en esta mañana concluir con 4 aplicaciones directas de esta verdad para que usted tome medidas rápidas si está fallando en algunos de estos principios. En primer lugar, yo debo de darle una palabra de advertencia a todos aquellos que saben en sus corazones que su cristianismo no es real. Yo quiero invitarle a que usted recuerde ese peligro y cuán grande es su culpa delante de Dios. Dios es el Dios de verdad. Él odia todo lo que no es verdadero. Y si su cristianismo no es verdadero, entonces usted tiene problema con ese que odia todo lo que no es verdadero. Si su cristianismo es falso, entonces usted no encontrará ningún camino, ninguna solución factible para su vida. No tendrá ningún consuelo cuando usted más lo necesite. En los tiempos de aflicción, en su lecho de muerte, no tendrá paz, no tendrá tranquilidad, no tendrá satisfacción. En el día del juicio será un día de gran lamento. Número 2, yo también debo de darle una palabra de consejo a todas esas personas cuyas conciencias sean inquietadas debido a este sermón. La invitación es que deje de jugar al cristianismo. Deje de tratar el cristianismo como si fuera un juego de niños. Hágase un honesto y sincero seguidor de Cristo. Esa es la invitación en esta mañana. Que usted acuda a Él hoy, que usted le ruegue que sea su Salvador, que usted no permita que su pecaminosidad le detenga en este camino. Recuerde que Él puede perdonar cualquier cantidad, número de pecados que podamos haber conocido en nuestra vida, pero Él exige la verdad. Él exige una confesión verdadera. Que usted acabe completamente con el engaño, con el fingimiento. Que usted acuda a Él con toda su alma y con todo su corazón a Él, en arrepentimiento y fe. Si su cristianismo no ha sido real hasta ahora. Pero, número 3, yo también quiero darle unas palabras de aliento a todos aquellos que real y efectivamente han tomado la cruz de Cristo y son seguidores honestos de Cristo. Para esos que han tomado la cruz de Cristo, para esos que su cristianismo es real, la invitación es a seguir adelante, a no desanimarse por las pruebas, por las dificultades, a que no haga caso de las opiniones de los demás, a que no se avergüence de estar completamente comprometido con el Señor Jesús. Los hombres son los que deberían de avergonzarse de vivir para el placer, para el pecado, no usted. No usted. Nadie debería de avergonzarse de vivir para Cristo. Entonces le animo a que usted siga firme, que se haga de oídos sordos a todo aquel que trate de ponerle alguna piedra, alguna excusa, algún obstáculo en el camino para que usted no siga por la senda que el Señor ha trazado para usted. Que haga oídos sordos y se aferre a la palabra de Dios. Y número 4, quiero acordarles a ustedes que en el día final nada contará. Nada contará en el día final, salvo la realidad o no de nuestro cristianismo. En aquel día eso es lo único que contará. Si fuimos cristianos reales o nunca lo fuimos. Las palabras del Señor Jesús en Mateo
7, 22 al 23, deberían de servirnos a nosotros como esa advertencia. Muchos en aquel día me dirán, pero Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Entonces les declararé, dice el Señor, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. En aquel día, mis hermanos, esto es lo único que tendrá valor para todo ser humano. Venid benditos de mi Padre al reino que he preparado para vosotros. Esas serán las palabras más hermosas que hombre alguno podrá escuchar en aquel día. ¿Está usted incluido dentro de ese grupo? Si es así, gloria a Dios. Siga perseverando en la gracia. Siga perseverando en estos caminos. Afírmese aún más. No preste atención a ninguna voz agorera que trate de desviarle del camino. No preste atención a esto. Aférrese a las promesas del Señor. Aguante vicisitudes, luchas, batallas, pruebas, tribulaciones, angustias, necesidades, pero manténgase firme, porque al final del tiempo el Señor viene con su recompensa. Si no está en ese grupo, entonces la invitación en esta mañana a que tome medidas ciertas para dejar de vivir un cristianismo de apariencias y comience a vivir un cristianismo real. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.
Meditaciones puritanas, la conversión y los milagros de Cristo. Es muy manifiesto que casi todos los milagros de Cristo realizados mientras estuvo en la tierra eran símbolos de su gran obra en la conversión de pecadores, y que la forma en que se obraron esos milagros nos muestra lo instantáneo de la obra de conversión. De ese modo, cuando sanó al leproso, lo cual representa la sanidad de nuestra lepra espiritual, él adelantó su mano y lo tocó, y dijo: «Quiero, sé limpio», e inmediatamente la lepra fue limpiada. Igual sucedió al abrir los ojos de los ciegos, lo cual representa cómo él abre los ojos de las almas ciegas. Él tocó sus ojos e inmediatamente recibieron la vista y le siguieron. También cuando sanó a los enfermos, lo que representa su sanidad de las enfermedades espirituales o la conversión, esto fue hecho de manera inmediata. Así fue cuando sanó a la suegra de Simón en Marcos 1:31. La tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre la dejó, y ella les sirvió. Del mismo modo, cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Cristo, inmediatamente el flujo se secó. Y con la mujer que estaba encorvada con un espíritu de enfermedad, cuando Cristo puso su mano sobre ella, inmediatamente se irguió y glorificó a Dios, lo cual representa la acción sobre el alma por la que Él nos da un corazón recto y libera nuestras almas para glorificarle. Igual con el hombre del estanque de Betesda. Cuando Cristo le ordenó levantarse, tomar su lecho y caminar, él inmediatamente fue sano. Ver Juan 5, del 8 al 9. De esa misma forma, Cristo expulsó demonios, que representa cómo quita al diablo la posesión de nuestras almas en la conversión, y fue de esta forma que calmó el viento y las olas, lo que representa cómo somete en la conversión el corazón de los impíos, que es como un mar agitado que no puede estar quieto. Y es así como levantó a los muertos, lo cual representaba cómo resucita las almas muertas. Lo mismo se confirma por las cosas comparadas con la conversión por las Escrituras. Se compara con una resurrección. Se dice que los hombres naturales estaban muertos y fueron levantados de entre los muertos cuando se convirtieron por el poder efectivo de Dios. Ahora bien, no hay término medio entre estar vivo y estar muerto. El que está muerto no tiene ninguna vida en él, y el que tiene el más mínimo grado de vida en él está vivo. Cuando un hombre es levantado de los muertos, no es sólo que la vida esté en él en un mayor grado de lo que estaba antes, sino que todo es nuevo. La obra de conversión parece compararse con levantar los muertos a la vida precisamente en esto, en lo instantáneo del hecho, en algo que se hace, por así decirlo, al pronunciar una palabra, como sucede en Juan 5:25, que dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está hablando aquí de una obra de conversión, como parece claro por el versículo anterior, y por las palabras mismas que afirman que este levantar de los muertos no es sólo algo que haya de venir, sino que ya ha venido. Inmediatamente antes del llamado, los pecadores están muertos, destituidos completamente de la vida, como se aprecia por la expresión «los muertos oirán la voz», e inmediatamente después del llamado están vivos. Es evidente que la vida acompaña a la palabra, no sólo porque se dice que vivirán, sino también porque se dice que oirán su voz. El primer momento en el que tienen alguna vida en ellos es cuando Cristo llama, y lo son tan pronto como son llamados, lo cual queda más claro por lo que observamos antes, es decir, que las Escrituras hablan de ser llamado y convertido como si se tratase de la misma cosa. Grabado de una meditación de Jonathan Edwards. Que el Señor les bendiga.
Muy bien, mis hermanos, es todo por el día de hoy. Yo espero de que estas palabras hayan sido de edificación a su vida. Este estudio que usted estuvo viendo hoy es parte de una serie que estuve predicando en la Iglesia Reformada Palabra de Vida, acá en el sector de los Frailes, Santo Domingo Este, kilómetro 11.5 de las Américas. Si usted desea ser edificado en la palabra, conocer más de estas verdades que están reveladas en las Escrituras, pero que lamentablemente es poco enseñada en nuestro entorno evangélico de estos tiempos, pues la invitación está hecha para que usted venga y nos acompañe cada domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Cada domingo a partir de las 9:30 de la mañana nos estamos reuniendo aquí. Comenzamos con un tiempo de oración, luego pasamos a nuestro culto. Estamos en la calle Antonio Guzmán, número 43, sector Los Frailes Segundo. Esa calle es la que inicia en una famosa escuela de nuestro sector llamada Escuela República de Corea. Así que estamos aquí para servirle. Si necesita alguna ayuda para saber cómo llegar, pues por favor me puede escribir al 1809-342-4815. También nos reunimos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Cada miércoles estamos llevando un estudio bíblico de edificación para la vida de todos aquellos que lleguen o que puedan seguirnos en las transmisiones en vivo. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero oír pronto de usted.